Ricardo Cuenca, exministro de Educación, nos cuenta en qué punto va la conformación de este nuevo directorio de SUNEDU y cuáles son los riesgos a los que nos estamos enfrentando. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarme. No, gracias, Patricia. A ver, creo que no lo has resumido de mejor manera, ¿no es cierto? La herencia que estamos recibiendo es atroz. Yo digo que hemos acabado con el ciclo de reformas educativas que empezaron en el 2002 en el país, con antecedentes previos. Y eso nos ha llevado a que la situación actual sea que de momento tengamos un consejo directivo partido, porque no está completo con los 7 miembros, salvo los, digamos, empujados por quienes están a favor de la contrarreforma, que son el Ministerio de Educación y una parte de las universidades públicas. Lideradas por la señora Gerí, básicamente, ¿no? Lideradas por la rectora Ramón, efectivamente. Y por otro lado, las universidades privadas que recién van a convocar en un proceso transparente, quiénes son sus representantes, y el grupo más grande de universidades públicas, el 70% de universidades públicas, que no reconoce a este grupo pequeño que está impugnando que los representantes elegidos por la doctora Ramón sean los representantes de las universidades públicas. Con lo cual estamos en la pampa, ¿no es cierto? Y que además se configuró el escenario que se anunciaba cuando se aprobó la ley. Es decir, a la hora que tengas que elegir representantes, que ya el solo hecho que sean representantes es un error, ¿no? ¿Cómo vas a representar a la entidad que vas a fiscalizar? ¿No? Además, porque ya lo vivimos. Así lo vivimos con la ANR, lo vivimos mucho con la tiempo. famosa CONAJU, ¿no? Sí. Que no sirvió para nada. La gente ni siquiera sabía que se estaba inscribiendo en una universidad que todavía no estaba acreditada 100%. No, que tenía licencia provisional. Provisional, ni siquiera los obligaban a poner eso en el marketing, que hubiera sido como mínimo, ¿no? Patricia, cuando CONAFU cerró, la mitad de las, casi la mitad, 40% de las universidades seguían operando 15 años con licencias provisionales. Entonces, ya hemos pasado por esto. Y los representantes de la CONAFU eran puestos por las universidades. Claro, ¿no? era una dependencia de ANR, entonces era exactamente lo mismo, funcionaba igual. Entonces, una demostración más que no hay un interés por efectivamente la calidad y la reforma universitaria, que estaba en proceso de consolidación, sino más bien un conjunto de intereses particulares, ¿no es cierto?, que se ponen por delante y que ahora son absolutamente transparentes en ese sentido, ¿no? El representante del Ministerio de Educación ante este nuevo Consejo Directivo es un profesional que viene de la Universidad San Martín de Porres, que ha sido una de las universidades más afectadas por SUNEDU y por el licenciamiento, ¿no es cierto? Y por las multas que le han puesto por el uso indebido de los recursos, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos al representante del Ministerio de las universidades privadas, 2 de las públicas. Está con CITEC y CINEACE, ¿no? CINEACE se ha parado, ¿no? O sea, CINEACE había presentado su representante, un representante pro reforma. Bueno, el Ministerio de Educación ha paralizado ese proceso y ahora no hay tampoco representante de CINEACE, ¿no? CINEACE cumpliendo un rol muy decoroso, ¿no? Sí, muy sí, decoroso. Claro ¿no? que sí. Y muy dispuesto a hacer lo que la ley dice. Es decir, cuando se aprueba la ley en 2014, se promueve la creación de SUNEDU, y se promueve la creación del Viceministerio de Educación Superior, que recién lo logramos en junio del 2021, y la reorganización de CINEACE para que la acreditación pueda acoplarse al licenciamiento. Así es. Bueno, eso tardó un poco en hacerse. Y CINEACE sigue en reestructuración, además tengo entendido, pero además ahora a ellos se les ha encargado la evaluación del licenciamiento. Exacto. ¿No? Entonces, los pobres ni siquiera están organizados, ni tienen la capacidad, hay que decirlo, porque es mucho más trabajo, ¿no? Los programas. Entonces, hay una disputa por creer que esto está siendo tomado por caviares, que la SUNEDU no funciona. Algunos, sin ningún conocimiento, dicen que la SUNEDU ha ayudado a la privatización, cuando el 70% de las universidades que han cerrado son privadas. Entonces, hay un gran desconocimiento, por otro lado, que yo creo que es el hartazgo también de lo que está pasando en el contexto general del país, ¿no? Pero... No, y además hay cosas absurdas. Nos quejamos de que al gobierno llegaron profesionales cuyas credenciales eran un mamarracho, que tenían un título pero que se caía, era un papel colgado en la pared. Y hemos tenido ministros, y hemos tenido directores, y hemos tenido viceministros con esas características. Vayan a ver de qué universidades salieron.
universidades que no habían, que todavía no existía un proceso de licenciamiento. A mí me da risa cuando veía en las redes sociales, ¿y dónde estaba la SUNEDU con los títulos de Castillo? No existía, pues. Claro. Justamente no existía la SUNEDU. Más, de hecho, ¿no? Gracias a SUNEDU, la filial donde obtuvo la maestría el profesor Castillo fue cerrada. Ahí tienen un Gracias ejemplo. a SUNEDU. Bueno, gracias a todo este entusiasmo de quienes creen que este es un tema de caviares, les van a seguir tocando presidentes, ministros y viceministros con esa calidad, ¿no? Sin duda, porque recién empezamos, hay un cambio de una reforma enorme. Yo participaba ayer, o antes de ayer, en una reunión internacional sobre educación superior, y una de las preocupaciones antes de empezar el panel con mis colegas de otros países era, oye, ¿qué pasó? Habían avanzado súper bien en este proceso de reforma, y ahora resulta que se fue para atrás. Claro, explicaciones hay, pero digo, la figura de cómo es posible que estén empezando a retroceder lo que habían empezado a avanzar. Y los alumnos universitarios en su mayoría, y hay que decirlo, las universidades nacionales en su mayoría están, y las privadas también, por supuesto las de calidad, a favor del control, porque... Por supuesto. Yo voy a ponerme de ejemplo porque creo que es importante contar la experiencia. Hemos estudiado, Ricardo, en la Católica, en la época en que no había absolutamente nada de control. La Católica tenía un nivel muy alto y siempre lo ha tenido. Ese no era el problema. Pero si nosotros teníamos un conflicto con la universidad en términos administrativos, de que no se había cumplido con algo que te habían ofrecido, el profesor se fue porque se hartó del curso y lo dejó tirado, la universidad lo resolvía sin preguntarte nada. Hoy día yo estuve en una maestría y en todas las clases, cuando termina la clase dicen, bueno, no en todas, pero a cada rato los profesores hacen referencia a que tienen que cumplir con tal o cual disposición de SUNEDU, ¿no? Y dicen, esta clase se va a quedar colgada, tenemos que hacer tal cosa, porque hay un control sobre el cual el alumno puede reclamar. Y además, orden, que es lo que no había, ¿no es cierto? En el Perú durante mucho tiempo, hasta ahora creo yo, hemos tenido universidades de buena calidad, de regular y de mala, pero no un sistema funcionando, pues necesitaba un orden detrás. Y lo que la reforma, uno de los temas más importantes de la ley universitaria es que trata de poner orden en el sistema. Por supuesto, a la hora de poner orden, se pisan callos y esos callos van a saltar hasta el techo porque no quieren ser pisados, ¿no es cierto? Entonces, pero cuando uno mira lo que pasa en los estudiantes, cuando uno mira lo que pasa en la producción científica, cuando uno mira lo que pasa en la contratación de profesores de mejor manera... Para los profesores ha sido un boom. Han subido la cantidad de profesores contratados, se les exigen, o sea, se le exige a la universidad un nivel de cumplimiento, mayor, ¿no? A pesar de todos los asedios, ¿no es cierto?, de todos los golpes que recibe, es decir, se sigue estirando la idea de que tengan una maestría. Se aprobó en este congreso, que es el congreso antipolítica total, ¿no es cierto?, no dialoga, no se sienta, no conversa, toma decisiones y las saca a patadas, más o menos, ¿no? Entonces, no es un discurso a lo que voy, y me parece tu ejemplo buenísimo, pues no es un discurso acerca de una reforma aquí arriba, ¿no? O de una discusión. Es algo en los estudiantes, tangible en los estudiantes, en los profesores, en los indicadores, y eso es lo que estamos perdiendo, ¿no? Ahora, Ricardo, el problema es conformar ese consejo directivo y la composición es fundamental. Fundamental. Son 7 personas, se va a necesitar por lo menos que 4 personas sean lo suficientemente probas para saber que sus decisiones no van a ser influidas, ¿no es cierto? Las universidades nacionales ya eligieron a 2. Y la elección, un grupo. Pero la elección ha sido absolutamente fraudulenta, ¿no? Así, arbitraria, poco transparente. Han aparecido 2 personas del grupo antirreforma, con lo cual ya sabes que vienen pero además, con una agenda... Y además sin las credenciales profesionales que se exigían para los directores, ¿no? Claro. Lo que pasa es que ese es el problema que la gente no entiende de por qué es necesario que un consejo directivo de este nivel sea elegido por un concurso público. Pero siempre reclamamos que las cosas sean elegidas por concurso público, Ricardo. Justamente el a dedo es lo que hemos combatido toda la vida, ¿no? Absolutamente, ¿no? Entonces, hay igual otros procesos que están avanzando, ¿no? Desde acá pedir al Jurado Nacional de Elecciones que acelere el proceso de verificación que RENIEC ya le pasó de las casi 10.000 firmas que recolectó Foro Educativo para presentar una demanda de inconstitucionalidad a la ley vigente. El proceso parece que es burocrático y largo porque todavía no se entrega, sin eso no se puede presentar la demanda.
y luego estar atento a lo que esté sucediendo, porque, claro, podrías mirar a un costado y decir, bueno, ya, mira, como yo ayer que estaba como Jedi, diciendo, ya hay que esperar a hacer un inventario de todos los estropicios que se han hecho durante el gobierno de Castillo y de Boluarte, y esperar que cuando se vayan el 23, 24, 25, 26, todos estos señores, se pueda volver a tratar de recuperar algo de lo que se ha ido perdiendo en estos 5 años. ¿Sabes qué va a pasar? Probablemente no se recupere nada inmediatamente, sino que tengamos que dar marcha atrás cuando los estragos y los daños ya se hayan hecho, ¿no? Yo tengo un hijo que en unos años va a ir a la universidad y me espanta el hecho de que va a entrar a un ambiente universitario en el que la calidad no es importante. Claro, y ese es lo terrible, Ricardo, porque se siguen insistiendo en mecanismos de discriminación. Cuando tú puedes pagar una universidad cara y haces un esfuerzo enorme para pagar una universidad cara a tu hijo, la calidad está garantizada. El problema es que le estás ofreciendo una educación paupérrima a ese chico que necesita, más que nadie, la educación para poder tener un futuro mejor, ¿no? Probablemente el costo mayor de esta contrarreforma es esto que acabas de decir. De aquí en adelante, ni las familias ni los chicos tienen la garantía que hasta ahora les daba el Estado de decirles que todas las universidades que están funcionando tienen condiciones básicas de calidad. Sobre esas condiciones básicas hay algunas mejores, mayores, pero el punto de partida era igual para todos. Con esta composición, esa garantía se pierde. Así es, porque el título universitario que te dan, efectivamente unos valen más que otros, en un sentido, ¿no? Metafórico, simbólico, etcétera. Pero que sí te acredita que eres una persona de nivel universitario. Exactamente. ¿No? De nivel universitario. Exactamente. No, muy trompe o no tan trompe, pero de nivel universitario. Hemos dado títulos y vamos, ahí tenemos a esos profesionales a la vista y paciencia de cualquier calidad. Y yo sé, las universidades les llegaban, por ejemplo, universidades que ofrecen calidad, les llegaban alumnos a maestrías que venían de pregrados de universidades muy malas y no tenían un nivel mínimamente para ser considerados alumnos universitarios. Siempre cuento esta anécdota muy chiquita de un estudio que hice sobre 2 universidades de bajo costo en el Perú, una en regiones y una en Lima, que ya cerraron. Una de las regiones fuimos a hacer las entrevistas para el estudio y mi asistente fue primero para averiguar más o menos cómo eran las cosas y se acercó a donde la secretaria y le dijo a la recepcionista, ¿cómo hago? Vengo de Lima. Es verdad, esto funcionaba, está registrado en el texto que estamos escribiendo. La señorita le dijo, bueno, el examen de ingreso vale 500 o 300. Y le dice, pero tenemos modalidades flexibles de ingreso. Si pagas 450, el examen es un poco más difícil, pero si lo apruebas pasas a segundo ciclo. Luego tienes uno que vale 550 y pasas y tienes pasas directamente a tercer ciclo. Y él le dijo, bueno, lo que pasa es que mi papá se han venido, yo vengo de la Universidad Católica y no sé qué. Como es una universidad registrada, puedes pagar tanto y pasas a cuarto ciclo directamente. O sea, todo no teme plata. Básicamente, ¿no? Y lo perverso es que los estudiantes sabían. Entonces, cuando tú le preguntabas, no es que estaban estafados, es que te decían, sí, pues así es. Total, voy a tener rápido un título que me va a permitir pedir un préstamo más rápido en el banco para sacar una mototaxi. Entonces, es un círculo muy perverso de la calidad para ellos mismos, para el país, por supuesto, para la sociedad en general. Y eso no podemos perder, ¿no? Entonces, claro, hay que pelear todo para que eso no suceda ahora, pero también es verdad que ante esta embestida tan autoritaria del Congreso y del Ejecutivo, habrá que ir haciendo un recuento de las cosas y, claro, en el primer momento que empiecen a salir los indicadores que las cosas van mal, empezar a tratar de trabajar nuevamente para poder ir reconstruyendo lo que estamos perdiendo. Además, el mejor ejemplo de que esta contrarreforma no se hizo por nada que no sean intereses estrictamente económicos y particulares es que no se contrarreforma lo que no es un problema. Sin duda. Y los que tenían problemas con SUNEDU eran los que tenían que tener problemas con SUNEDU. Entonces, ¿por qué cambias algo que está funcionando? ¿No? Yo siempre he dicho, mejor hubiera sido que estos gobiernos de los últimos años no hubieran hecho nada, porque han desarreglado lo que funcionaba y sobre lo que faltaba hacer no han contribuido, ¿no? Claro. Ahora,
para terminar, Otárola en algún momento manifestó su compromiso con la calidad educativa. Puro Floro, el ministro de Educación, tengo entendido que es el más enemigo de la calidad educativa en este momento. La presidenta lo dijo también, esto es un gobierno con una retórica sobre la educación, ¿no? Una retórica casi sobre cualquier cosa, ¿no? Claro, es verdad, pero en el caso educativo es una retórica vieja, ¿no es cierto? De que me importa la calidad educativa, me importa la educación y sin embargo o dejo de hacer o permito que se hagan o hago cosas en contra de esa calidad, ¿no? ¿Se va a imputar se va a lograr que estos representantes puestos de cualquier manera de las universidades nacionales no se consideren? Creo que sí, al menos si consideras el equilibrio de fuerzas, es decir, de las 47 universidades públicas, 34, el 70% de estas están en contra de ello y entonces me imagino que algo van a hacer, ya sacaron un comunicado público. Hasta donde entiendo están haciendo las gestiones del caso, porque no aceptan claramente que la minoría de universidades asociadas a esta contrarreforma sean quienes elijan a los representantes para seguir golpeando la reforma. De acuerdo, Ricardo. Vamos a ver si se consigue aunque sea ese triunfo de que los representantes que pone ahí la universidad pública sean de una calidad aprobada y no tengan conflictos de intereses y vayan a actuar de acuerdo con la lógica y con lo que las reglas indican y no de acuerdo a intereses. Ojalá que por lo menos esa batalla se gane. Muchísimas gracias. Ricardo Cuenca, ex ministro de Educación, con nosotros hablando de este gravísimo problema de la SUNEDU.